Bueno, yo creo que ya estamos listos para empezar. Igual las personas se van a ir sumando, así que Oscar, te doy la bienvenida y comencemos. Gracias, Mónica. Buenos días, buenas tardes para todos. Soy Oscar Vargas, líder de la práctica de Salesforce Industries en Globant, y es un gusto para mí estar moderando este webinar el día de hoy. Quiero comenzar primero agradeciendo a todos quienes nos acompañan de forma virtual y deseando que en conjunto con sus familias se encuentren bien de salud y que pronto podamos retomar este tipo de eventos de forma presencial. Hoy traemos un contenido preparado en conjunto entre el estudio Salesforce y nuestro reciente estudio Sustainable Business de Globant. Mónica, adelante el siguiente slide. Acerca de la importancia de la sustentabilidad para los negocios, que consideramos altamente relevante y esperamos sea de valor para todos ustedes. Siguiente. Siguiente. Para ello me acompañan hoy Marisol Fonseca. Sol está basada en México y trabaja como Sustainable Business Hacker y pertenece a nuestro estudio Sustainable Business. Me acompaña también Santiago Fontana Rosa, quien es VP de tecnología en Globant y trabaja en nuestro estudio Sustainable Business y además es miembro del board de The Green Software Foundation. Nos acompaña también Juan Manuel Ángel, quien se encuentra basado en Bogotá y trabaja como Solution Architect de Salesforce. Y por último, mi nombre nuevamente es Oscar Vargas. Estoy basado en Medellín, en Colombia, y trabajo como líder de la práctica de industrias en el estudio Salesforce. Adelante. Hoy tenemos preparada la siguiente agenda que contiene dos grandes bloques. En la primera parte desarrollaremos un panel con nuestros especialistas en sustentabilidad, donde hablaremos acerca de la importancia que tiene hoy en día para las organizaciones una adecuada gestión de su huella de carbono. Luego, Juan Manuel Ángel nos presentará una demostración de cómo usando tecnología Salesforce, cualquier empresa, sin importar su tamaño o industria a la que pertenezca, puede registrar, analizar, determinar y reportar su impacto ambiental y de esta manera identificar acciones para reducir sus emisiones de carbono. Y por último, tendremos algunos minutos para responder preguntas que desde la audiencia nos quieran hacer. No siendo más, comencemos entonces con la primera sección que consiste en nuestro foro. Marisol y Santiago, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes para ustedes. Muchas Sol, gracias, Oscar. gracias. Sol, iniciemos hablando de algunos conceptos básicos. ¿Qué es la huella de carbono y por qué es relevante para las organizaciones hacer una adecuada gestión de su huella de carbono o de la huella de carbono que éstas generan? Ok, bueno, primero gracias también a los asistentes por sumarse y entonces muy agradecidos de que estén acá y esperamos leerlos también en el chat. Y entrando en materia, bueno, la huella de carbono es un indicador ambiental que nos ayuda a calcular la cantidad de gases de efecto invernadero, o sea, no solo de CO2, sino es una mezcla de gases, pero lo hacemos equivalentes a CO2 para hacer más simple el cálculo, y que es cuando los emitimos durante la producción o consumo de cualquier bien o servicio. Esto puede ser calculado a nivel país, a nivel empresa o a nivel individuo. Y esta huella de carbono tiene una gran importancia al medio ambiente porque es el indicador del impacto en el cambio climático, ¿no? ¿Y cómo es el impacto climático? Bueno, todos hemos estado escuchando que la Tierra está en este proceso de calentamiento global. Estamos realmente preocupados de si aumenta 2 grados centígrados más en general la temperatura de la Tierra, cómo afecta la geografía, el tema de inundaciones, el tema de huracanes o sequías también. Entonces, realmente es cómo estamos con estos patrones de consumo, cambiando también los patrones climáticos y alterando el equilibrio natural que tiene el planeta Tierra. A lo mejor algunos ya conocen estas cifras, pero hoy en día, como humanidad, estamos emitiendo alrededor de 51 billones de toneladas de CO2 equivalente cada año. Y la meta tiene que ser cero, ¿no? Entonces, por eso realmente se le llama como la era de la acción. O sea, antes solo lo podíamos medir de manera somera, pero hoy en día, gracias a todos los protocolos, también acciones de Naciones Unidas o ya también de la iniciativa privada,
lo que estamos viendo es cómo va a ser el compromiso de cada empresa para abonar a estas emisiones que sean netamente cero o lo más apegadas a cero. Entonces tenemos muy poco tiempo y tenemos que empezar a hacer realmente todas las acciones. Aquí también algo muy importante es cómo medimos esas emisiones, ¿no? O sea, no es como que cada empresa pueda tener su forma de medir esas emisiones. Gracias a eso se hizo el protocolo de gases de efecto invernadero, pero lo más importante es que realmente todos podemos cooperar a reducir nuestra huella de carbono de las 51 billones de toneladas. A lo mejor no estamos ni siquiera emitiendo una tonelada o sí, ¿no? Eso es lo más importante, cómo lo vamos a medir para poderlo controlar y entonces realmente medir nuestro impacto. Gracias, Marisol. Acabas de mencionar el protocolo GHG. ¿Podrías explicarnos en qué consiste este protocolo y por qué es importante o por qué es relevante? Claro, como les mencionaba, cada uno no puede decidir cómo va a medir sus gases de efecto invernadero y sobre todo todos estos convencionalismos que utilizamos, porque dentro de los gases de efecto invernadero hay alrededor de 5 o 6 gases que todos los vamos a convertir a CO2. Entonces es muy importante tomar este framework de trabajo que ya contiene como toda la parte de equivalencias, de cómo vamos a calcular si son fuentes fijas, si son fuentes móviles que estamos utilizando, si son, por ejemplo, también emisiones Scope 1, que son las directamente provenientes de nuestra producción, si son Scope 2, que es toda la electricidad que estamos utilizando, o si son Scope 3, que realmente es como toda la parte indirecta que emitimos por nuestra cadena de suministro, pero también nuestros consumidores finales. Entonces, todo eso tiene que tener un protocolo con el cual guiarse y para que realmente lo podamos registrar de manera precisa y homogénea a lo largo de las industrias. Entonces, este protocolo es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de gestionar esas emisiones. Bien, gracias, Sol. Santiago, con base en tu experiencia asesorando organizaciones en temas de sustentabilidad, ¿cuáles consideras que son las problemáticas más comunes que tienen las distintas organizaciones a la hora de gestionar su huella de carbono? Bien, Oscar. Como mencionaba Marisol, hay distintas maneras de catalogar las emisiones y todo se basa en dónde ponemos la línea de qué me corresponde a mí como compañía traquear y qué no. Esto termina siendo un proceso, en la mayoría de los casos, manual, muy propenso a errores, y termina, en el mejor de los casos, siendo una planilla Excel, ¿sí? Donde se va cargando la información. Alrededor de eso también hay que entender que si hablamos de una organización multiregión o global, las legislaciones particulares tienen un gran impacto en cómo nosotros podemos estar traqueando. También hay situaciones en donde el proveedor de energía, por ejemplo, energía eléctrica, que es un principal emisor de CO2, donde la compañía tiene que traquearlo, puede ser o no elegido por la compañía. Y también estamos hablando de fuentes de datos. O sea, cuando nosotros hablamos de la huella de carbono, estamos midiendo también, por ejemplo, viajes, edificios corporativos, la flota de transporte. Todo eso, imagínense que es información que está dispersa en distintas áreas de la organización, y no piensen solamente en una organización que está basada en un país, sino en distintos países, y eso tiene que ser computado como un todo, ¿sí? Cuando hablamos de computar nuestra huella de carbono, lo computamos a través, o como una organización, independientemente de dónde está físicamente localizada. Entonces también tenemos fuentes de datos dispersas, fuentes de datos que están en silos, que son difíciles de integrar y conjugar, muchos datos, pero que de transformar esos datos a información no es un proceso trivial. Y también se da la particularidad que muchas compañías cuando inician dicen vamos a invertir en herramientas, se da esta situación que hay que integrar una nueva herramienta al ecosistema actual, lo cual implica el área de IT, preparar nuevos procesos de seguridad, nueva formación. Entonces, como para resumir, digamos, la complejidad está desde un punto de vista
de la tecnología y también desde un punto de vista de los procesos. Y ahí es donde la tecnología involucra, y este concepto que estamos hablando es Green IT, donde la idea es aplicar y trabajar con las organizaciones alrededor de esta práctica. Qué interesante, gracias Santiago. Me llama la atención este concepto del que hablas de Green IT. Quisiera que nos ampliaras un poco y nos contaras en más profundidad, con más profundidad de qué se trata, qué es esto de Green IT. Bien, Green IT es un concepto que se está veniendo utilizando, que es aplicar la tecnología a la sustentabilidad, ya sea para acelerar los objetivos y poner a disposición la tecnología. Cuando se habla mucho de la transformación digital. Bueno, acá se habla de una transformación sustentable a través de la tecnología en sí mismo. Pero no solo es aplicar la tecnología a un problema para acelerar la sustentabilidad o alcanzar, por ejemplo, en este caso, aplicar tecnología para una mejor y efectiva traqueo de huella de carbono, sino también tenemos que asegurarnos en algún punto que el software que estemos utilizando realmente sea sustentable. Y ahí es donde Globant, siendo una compañía que se enfoca principalmente en lo que es tecnología y procesos de transformación digital, ha decidido unirse a la Green Software Foundation como parte de su compromiso. Qué bien. Santiago, y a propósito de Green Software Foundation, quiero pedirte que nos expliques en qué consiste esta fundación y cuál es su propósito o a qué se dedica. Bien, la Green Software Foundation es una coalición de empresas de gran renombre mundial. Podemos citar entre ellos a Microsoft, a GitHub, Stafford, Globant, precisamente. Recientemente se ha sumado VMware, donde su objetivo es el poder empezar a concientizar sobre el uso responsable de la tecnología, poder promover el uso de Green Software, que es un uso eficiente de la energía principalmente. El software consume energía eléctrica, entre otras cosas, y eso es el principal contaminante de un software, pero también empezar a definir las buenas prácticas, los estándares y las herramientas que nos puedan ayudar y garantizar que todo lo que tenga que ver relacionado con el software en sí mismo, sea la producción, la implementación o incluso la utilización en todo su rango, no estamos hablando no solo de los programas que corren, sino dónde corren en sí mismo, sea de forma sustentable. Porque lo que está apuntando es reducir de forma considerable, como contaba Marisol, las emisiones con el Acuerdo de París, que establece que tenemos que reducir, tenemos exactamente aproximadamente para el 2050, poder reducir completamente para poder revertir en algún punto el impacto del cambio climático que estamos viendo actualmente. Bien, gracias Santiago. Marisol, además de esta iniciativa de promover el desarrollo de software verde, ¿qué otras acciones estamos haciendo o ejecutando desde Globant para mitigar nuestra huella de carbono y que podamos compartir? Claro. Ahí me gustaría primero hacer énfasis en que la sostenibilidad justo no se tiene que ver como algo adyacente a los negocios, sino lo tenemos que poner intrínseco al core. Y es por eso que les contaba a Sandy, ¿no? O sea, por eso Globant decidió ser miembro de la Green Software Foundation, porque nosotros como desarrolladores de software y como promotores de innovación, dijimos, bueno, queremos hacerlo parte de nuestro core de negocio y mostrar que lo tengo que hacer desde dentro, ¿no? O sea, esa es la acción principal, realmente generando también mucho aware en todos los colaboradores de Globant, en los Glovers, como nos denominamos, porque cada uno puede hacer una acción. Sin embargo, también nos comprometimos a utilizar un 100% de energías renovables. Esto lo cumplimos durante 2019 y la meta de este año, que justo este mes estamos por cumplirla, es lograr ser carbon neutral, ¿no? Entonces, con eso, ahora sí que predicar con el ejemplo y mostrar cómo sí se puede y cómo se tiene que estar realmente midiendo y cómo los esfuerzos de la compañía no solamente es algo adyacente que yo tenga que reportar, sino es algo que puedo incorporar en mi día a día y empezar a hacer todas estas acciones de manera mucho más natural para que realmente logre ser sostenible. Gracias, Sol.
Santiago, para ir ya cerrando con esta primera sección, al inicio de la presentación mencioné que tanto tú como Sol pertenecen al estudio Sustainable Business de Globant. Quiero pedirte que cuentes brevemente qué hacemos, cuál es la visión y a qué nos dedicamos en este que es uno de los más recientes estudios que tenemos dentro de la organización. Bien. El estudio de sustentabilidad de Globant Sustainable Business, como dice su nombre, surge en esta necesidad de poder acompañar a nuestros clientes y a nuestras empresas en un desarrollo sustentable, teniendo en cuenta que la sustentabilidad hoy no es una opción, sino una necesidad imperiosa, pero que no está en contra de un desarrollo de negocio. En el pasado se veía que uno no podía tener una empresa o desarrollar algo, iba en contra de la sustentabilidad. El estudio parte de tres principales servicios que brinda. Todo lo que es el área de consultoría y acompañamiento, en lo que es definir estrategias de sustentabilidad relacionadas con el manejo de huella de carbono, economía circular. También todo lo que es el concepto de IT for Green, que es la aplicación de tecnología, como mencionábamos, para acelerar sus objetivos de sustentabilidad. Y por otra parte, el desarrollo de software sustentable, como mencionábamos, con un impacto muy fuerte en lo que es la Green Software Foundation. Y ahí, como estamos presentando en el slide que estamos viendo particularmente, quería hacer hincapié en cuando hablamos de esta parte de consultoría, de acompañamiento en lo que es huella de carbono, es importante entender y mencionar que es un proceso evolutivo, que va por etapas, donde dependiendo del grado de madurez de la compañía, se va construyendo un modelo para entender el impacto y se plantean objetivos a mediano y largo plazo y se van monitoreando. Donde nosotros vemos que es importante, ¿sí?, contar con los KPI necesarios y también las herramientas que nos permitan poder ir ajustando y monitoreando esos KPI de forma, digamos, casi en tiempo real y volviendo un poco a la problemática que mencionábamos en el pasado, estos procesos manuales terminan siendo que la compañía se vuelva reactiva ante un problema, cuando nosotros en realidad lo que estamos buscando es ser proactivos. Sí, y ahí, Gracias. Sandy, solo complementándote y usando como lo que decías anteriormente, ahí es donde toda la parte de transformación digital entra, ¿no? O sea, donde no solamente tenemos que buscar el uso de las tecnologías y herramientas, sino la adopción de todos los integrantes de las empresas para que esto no solamente sea un reporte, sino realmente volvamos a la organización data-driven. Y data-driven es realmente confiar en las fuentes de datos que tenemos, hacerle caso al dato, o sea, tener como toda esta cultura de manejo, resguardo, seguridad, pero también de cómo tomamos decisiones para, como decía Santiago, no seamos reactivos, sino proactivos y realmente establezcamos esas metas que se tienen que estar reportando en los informes anuales, pero que el avance sea de manera constante y no solamente anualmente. Entonces, el estudio lo que hace es englobar todo esto para setear ese pace of change que le llamamos, donde es la transformación sustentable habilitada por una transformación digital. Qué interesante, Marisol, y gracias, Santiago. Muy relevante toda la información que nos acaban de compartir. Ahora quiero que pasemos a la segunda sección de este webinar, donde presentaremos cómo con el uso de la tecnología de nuestro partner Salesforce ayudamos a las organizaciones a resolver los retos que nos mencionó tanto Santiago como Sol y que son comunes a la hora de gestionar la huella de carbono, yo diría, de cualquier empresa o de cualquier organización. Y para ello quiero invitar a Juan Manuel Ángel, quien es uno de nuestros Solution Architects del estudio Salesforce en Globant. Y la primera pregunta que tengo para ti, Juan Manuel, es ¿en qué consiste la propuesta de valor de Globant para ayudar a las organizaciones precisamente a gestionar su huella de carbono ya con elementos de tecnología y de software? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor al respecto? Claro que sí, Oscar, y nuevamente muchas gracias a todos por compartir este espacio hoy con nosotros. Y te respondo, o sea, en términos de nuestra solución, empleamos la nube Sustainability Cloud de Salesforce, como tú decías, para habilitar a nuestros clientes a que puedan entender el impacto ambiental
que generan de forma directa e indirecta, y de esta manera pueden identificar oportunidades e iniciativas para mitigar dicho impacto ambiental. Nuestra propuesta tiene el centro en solución de software basado en la nube Sustainability Cloud de Salesforce, en el cual pues nuestros clientes van a poder registrar, analizar, visualizar y reportar con sus consumos energéticos y la huella de carbono que estos generan. Adicionalmente a eso, sumando también a nuestra propuesta de valor, alrededor de la herramienta tecnológica que ofrecemos, nuestro estudio de Sustainable Business ofrece a los clientes el tema de consultoría. Como podemos ver, todo gira alrededor de la solución, pero tenemos nuestros temas de consultoría, entrenamiento, acompañamiento en temas propios de estrategia de sustentabilidad. Entonces, de esta manera, ofrecemos una solución integral, mucho más allá de únicamente la solución de tecnología. Ahora, ya habiendo respondido tu pregunta, si quieres pasemos directamente a la demo. Si quieres, Moni, por favor, siguiente. Y antes de empezar ya a pasar directamente a Salesforce como tal, a ver cómo un caso real en donde cómo una empresa puede hacer todo ese tracking del performance ambiental dentro de la solución, sí me gustaría explicarles un poco cómo funciona la solución de Sustainability Cloud. Si pasamos al siguiente, Moni, por favor. Entonces, básicamente lo que hace Sustainability Cloud es que basa toda la funcionalidad en 5 grandes pilares que siguen este flujo. Me gusta explicarlo de esta manera para que sea más entendible. Entonces, lo que hace la solución es que permite tener una organización de Salesforce, una instancia de Salesforce, en la cual las organizaciones o las empresas pueden cargar la información de todos los activos o assets que generan un impacto ambiental, una huella de carbono. ¿Qué entiende Salesforce por un activo? Edificios, data centers, oficinas, fábricas, flotas de vehículos, lo que mencionaba Santi anteriormente. Todos estos activos generan un impacto ambiental, generan una huella de carbono. Adicionalmente, ya una vez cargada toda esta información sobre los activos de la compañía, necesito relacionar, y ahí es donde entra toda la parte de relacionamiento de entidades que trae Salesforce, donde yo puedo relacionar los consumos de energía de cada uno de los activos. Entonces, yo puedo relacionar, por ejemplo, el consumo de mi oficina, que lo puedo tener de una manera mensual, o los consumos, por ejemplo, que genero en combustible ya de la parte de la flota de vehículos. Adicionalmente a eso, ya teniendo mis activos, mis consumos relacionados, yo necesito vincular mis factores de emisión para calcular cómo se está comportando mi huella de carbono durante mi operación. Entonces, Salesforce me permite tener otra entidad, que es la parte de factores de emisión, en donde yo puedo cargar la información o los parámetros que me van a permitir calcular el impacto de huella de carbono con base a los consumos que estoy teniendo. Entonces, una vez tengo mis activos, tengo mis consumos, tengo los parámetros con los que los voy a poder caracterizar, tengo mis resultados en la siguiente entidad, que es la huella de carbono. Pero antes de pasar a la entidad de huella de carbono, sí me gustaría también explicar que dentro de los factores de emisión, yo tengo la posibilidad de caracterizarlos por cada uno de los scopes de factores de emisión, sean consumos directos, indirectos o sean otros consumos. También puedo generar diferentes registros de factores de emisión para, por ejemplo, diferentes regulaciones. En empresas que sean multiregión, multipaís, multinacionales, yo voy a tener que tener diferentes parámetros, así como también decía Santi al principio, para una regulación, por ejemplo, en un país como Colombia o una regulación en un país como Perú, para que mi resultado de huella de carbono se adapte a la regulación o normatividad de cada una de las regiones. Entonces, una vez ya tengo mi consumo, mis parámetros, genero mi resultado de huella de carbono, que a la vez me sirve como una especie de registro de auditoría de cómo se están comportando mis diferentes activos. Ahora en la demo vamos a ver cómo todo esto son una serie de campos, de formularios, de información de datos que se encuentran dentro de Salesforce, pero que adicionalmente Salesforce pone una quinta pilar, que es la parte de analítica, para poder visualizar toda esta información de una manera mucho más visual, mucho más directa y mucho más fácil de leer. Entonces, lo que vamos a ver justamente es este pad dentro de la demo. Si quieres, Pony, pasas a la siguiente, por favor. Y lo que vamos a ver es un actor, en este caso es Daniel, el cual
es el líder de responsabilidad social, responsabilidad ambiental, esta persona que va a tener acceso a Salesforce para hacer todo este tracking de las operaciones, visualizar cómo se está comportando la empresa, y es la persona que va a tener acceso a la instancia de Salesforce. Siguiente, Moni, porfa. Y lo que vamos a ver realmente es este path que yo les acabo de explicar, cómo Daniel ingresa, tiene su homepage, puede comenzar a ver la información acerca de los activos de la organización, cómo están siendo sus consumos, con qué factores de emisión los estoy mapeando, finalmente cuáles son mis resultados, cuáles son mis métricas en cuanto a la huella de carbono y cómo puedo visualizar toda esa data a través de unos tableros de caja que trae la solución. Entonces, si quieren, yo ya paso a compartir. Moni, por favor. Y entramos directamente a Salesforce. Ahí ya puedes hacerlo. Listo, perfecto. Ujú. Perfecto. Listo. Entonces acá ya estamos dentro de Salesforce, logueados como Daniel, y esta es la primera visualización que él tiene de la nube Sustainability Cloud, en donde es un homepage completamente customizable, completamente configurable de acuerdo a las necesidades de cada uno de los clientes. En este caso, él tiene acceso a, por ejemplo, este primer tablero de caja que viene, que es el de Climate Action Dashboard, en donde él va a, por ejemplo, visualizar toda la información de cómo se está comportando la huella de carbono, dependiendo de la tipología de site, de locación, de activo. Entonces, también puede mirar, por ejemplo, cómo se está comportando por cada tipo de scope, qué cantidad de energía renovable está utilizando. Inclusive puede ir más allá y expandir y ir un poquito más en detalle de cada uno de la información que se visualiza. Ahora, vamos a regresar después a esta parte de los tableros, pero y me gustaría empezar más bien en el orden que les estábamos comentando anteriormente. Entonces, aquí yo voy a mi menú dentro de la plataforma y ustedes se dan cuenta que aquí están las diferentes entidades que yo les mencionaba anteriormente. Entonces, me voy a ir para empezar a la parte de Organization Assets, en donde yo voy aquí irme a todos y ustedes pueden darse cuenta que yo puedo cargar información de múltiples activos que tiene mi organización y a la vez tengo diferentes tipologías de activos. En este caso tengo vehículos, edificios y general, pero yo puedo crear aún más tipologías de activos para poder categorizar los diferentes assets que tiene mi organización. Yo me voy a ir a uno de ellos para que ustedes puedan ver cómo se ve la información de mis activos dentro de Salesforce. Entonces, en este caso estoy ingresando a este, que es un edificio. Aquí se ve la categoría y yo tengo toda mi información demográfica de mi site, de mi activo. Pero lo que realmente es interesante de la solución de Sustainability Cloud es que crea esta relación con las demás entidades para poder generar esa vista 360 de cómo se está comportando mi compañía en cuanto al performance ambiental. Entonces, yo me voy a la parte de relacionados y ustedes se pueden dar cuenta que yo tengo mis registros de consumo de energía, mis registros de huella de carbono, inclusive contactos de mi registro. Por ejemplo, la persona que administra ese site, esa locación, ese data center, yo puedo tener esa persona en contacto, por ejemplo, para tener la información de los consumos, para que me comparta en las facturas que estoy recibiendo y yo pueda cargarlo dentro de la herramienta. Todo este tiempo es que me crea esta vista dentro de Salesforce del activo. Entonces, yo aquí tengo mis registros de consumo de energía, que yo decía, como les dije anteriormente, puedo cargarlos de manera mensual, bimensual, semestral, de la manera que yo los tenga, para comenzar a tener registro de cómo se está comportando mi activo en cuanto al consumo. Voy a ingresar a uno de estos para que ustedes vean cómo se ve la información dentro de la plataforma, dentro del registro de consumo de energía. Entonces, igualmente, mi relación con cuál es el activo que estoy revisando, los diferentes listados de los consumos de energía que estoy teniendo, y toda la información que yo necesito cargar al sistema para posteriormente hacer todos los cálculos y todos los análisis. Y aquí en esta parte es donde ustedes se van a dar cuenta que yo puedo ya relacionar los diferentes factores de emisión sobre los cuales yo voy a hacer los cálculos de la huella de carbono. Sin embargo, antes de ir a los factores de emisión, sí quisiera mostrarles que dentro de los registros de consumo de energía, yo voy a tener también diferentes tipologías. Entonces, no es lo mismo consumo de energía que yo genero a través de un viaje que estoy realizando por avión, o el que generan mis edificios, un data center, una flota de vehículos, son diferentes.
y Salesforce Sustainability Cloud me permite tener la información y diferenciar los registros de consumo de energía de cada una de estas tipologías. Entonces, por ejemplo, yo puedo mirar uno de viaje, en este caso, y ustedes se van a dar cuenta que la información que yo estoy cargando en este espacio es diferente a la información que yo tenía para mis consumo de energía de mi edificio. Y igualmente, mis factores de emisión van a ser diferentes. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo voy a ver este factor de emisión de viajes y es donde yo voy a poder cargar los diferentes parámetros con los que yo finalmente, o Salesforce finalmente va a calcular mi impacto ambiental o mi huella de carbono. Entonces, aquí yo tengo los diferentes parámetros que previamente he cargado. Antes de seguir, me gustaría aclarar también un punto. Mucha de esta información yo la puedo cargar de manera manual, por ejemplo, los consumos. Puedo cargarla de manera masiva a través de una herramienta como es Data Loader de Salesforce. Puedo cargarla inclusive pensando en futuro a través de una integración si yo tengo esta información en otro sistema. O viene mucha información, viene precargada, en el caso de los factores de emisión, con diferentes factores de diferentes regulaciones, vienen ya cargadas de caja dentro de la solución de Sustainability Cloud. Ahora, nuevamente me quiere devolver a mi edificio y si ustedes se dan cuenta, él empieza a ver las diferentes pestañas de las diferentes entidades o relaciones que yo creo de mi activo. Entonces, ya vimos un factor de emisión de viaje. Ahora me puedo ir a este factor de emisión del consumo de energía, donde ustedes se dan cuenta que también la información que estoy cargando es diferente, es distinta, porque no es el mismo cálculo que debo hacer con los viajes que con el consumo de energía que está teniendo mi edificio. Puedo también referenciar de dónde estoy trayendo esta información y finalmente lo que hace Sustainability Cloud es que va a tomar esta información para poder analizar los consumos y arrojarme mis resultados sobre el registro de huella de carbono. Sin embargo, antes de pasar al registro de huella de carbono, sí me gustaría mostrarles que yo puedo dentro de Sustainability Cloud también cargar la información de mis distintos scopes de factores de emisión, sean los consumos directos, sean los consumos indirectos o sean otros consumos. Entonces, por ejemplo, si yo me voy al scope 3, donde tengo los consumos de mi cadena de valor, puede ser la parte de viajes, puede ser la parte de estadías en hotel, o yo me puedo pasar directamente a los consumos de electricidad, de energía, donde yo voy a tener diferentes tipos de regulaciones o diferentes factores de emisión que me van a reflejar la regulación o normatividad de cada una de las regiones, como yo mencionaba anteriormente. En este caso, Colombia, Argentina, o inclusive puedo cargar múltiples registros de diferentes regiones para yo después relacionar la información de un site, por ejemplo, que tengo en Bogotá, que la caracterice con un factor de emisión que es en Colombia, o si la tengo un site en Lima, que lo caracterice con un factor de emisión que tengo de Perú. Y de esa manera, una empresa puede traquear de manera global todo su comportamiento ambiental y sus registros de huella de carbono. Ok, ahora, puedo regresar nuevamente a mi registro de mi edificio y en la parte relacionada de mi asset, de mi activo, voy a tener mi registro de huella de carbono. Entonces, voy a ingresar y aquí es donde ustedes van a poder visualizar cómo yo, de cierta manera, puedo generar también un registro de auditoría, tener un cierto proceso, saber qué tan preparada está mi análisis sobre los consumos para presentarlo, por ejemplo, a una entidad regulatoria o este tipo de situaciones. Tengo también toda la información demográfica de mi registro o de mi reporte de huella de carbono, cuándo lo voy a realizar, a qué asunto está relacionado. Y finalmente, aquí es donde yo voy a poder visualizar en todos estos campos los resultados de mi huella de carbono, que se generan de manera automática una vez Salesforce ha utilizado mis consumos, los ha utilizado mis factores de emisión y ha realizado el cálculo sobre cómo se está comportando este activo en especial con respecto a la huella de carbono. Entonces aquí voy a tener toda la información de los resultados. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es toda información en campos, datos, números, y entonces falta la parte de visualización que me permite entender la información de una manera mucho más agradable y mucho más clara. Entonces, ahí es donde yo me paso finalmente a la parte, al quinto pilar, que es la parte analítica, donde Salesforce Sustainability Cloud me permite tener, en este caso, 3 tableros de caja
que es el de Climate Action Dashboard, que lo vimos al principio, la parte de auditoría de sustentabilidad y la parte de Business Travel Impact. Voy a ingresar, por ejemplo, al de Sustainability Audit y ustedes se van a dar cuenta cómo yo puedo visualizar toda esta información mucho más condensada, mucho más resumida, de una manera mucho más clara. Puedo inclusive ir a más detalle en cada uno de los tableros, mirar toda la información sobre mis activos, las emisiones de cada uno de los scopes que estoy teniendo, la parte de mi consumo de energía, la parte de mis factores de emisión, qué tanta energía renovable estoy usando en mis activos, y todo esto me va a permitir visualizar la información que he cargado previamente de una manera mucho más agradable y mucho más rápida de ver. Entonces, resumiendo, hemos seguido el path que mencionaba al principio de la demo, donde la empresa, o en este caso el usuario, puede cargar la información sobre los activos, luego cargar la información sobre los consumos relacionada a cada uno de los activos, cargar los parámetros de los factores de emisión para que se realice ese análisis o ese cálculo de cómo se está comportando mi empresa en cuanto al performance ambiental, reflejo esos resultados sobre los registros de huella de carbono y finalmente toda esa información la puedo visualizar a través de tableros que trae Salesforce Sustainability Cloud como parte de la solución de caja. Entonces, de esa manera terminamos ya como el path de la demo. Y entiendo, Oscar, que pasamos ya también a una parte más de preguntas. Sí, quería preguntarte algo ahorita que mostraste. Los consumos se veía como un flujo, un pipeline arriba de actividades que hablaba de auditoría, y si podrías explicarnos un poco de qué se trata, que vi como un exacto ahí. Claro que sí. Básicamente, es el seguimiento que se puede hacer de la información dentro de la nube es para que las empresas puedan mirar cómo se están comportando, pero muchas empresas también tienen que presentar este tipo de reportes de manera interna o de manera externa a alguna entidad. Entonces, yo puedo a través de este pipeline, a través de este pad que tengo acá, ir llenando la información de mi huella de carbono y saber en qué momento está lista para presentarla a una auditoría. Entonces, por eso es que yo tengo diferentes etapas, puedo ir cumpliendo las etapas, marcarlas como completadas y de esta manera saber cuándo está listo este activo o este registro en particular para ser presentado. Bien, gracias, Juan. Tengo otra pregunta, y es, al ser Sustainability Cloud una nube de Salesforce, ¿quiere decir que para yo poder usar esta nube de Salesforce tengo que tener el CRM de Salesforce, o cómo funciona esto? No es así. Sustainability Cloud es una solución completamente independiente de Salesforce, es una nube de Salesforce y realmente la pueden adquirir para comenzar a hacer todo el tracking de su performance ambiental y de huella de carbono. O sea, esto quiere decir que el cliente que la quiera adquirir no necesariamente tiene que tener una nube de ventas, de servicio al cliente, o las que se conocen como las nubes de CRM. No Así es es, correcto. obligatorio. Correcto. Bien, bien, perfecto, gracias. Mónica, si quieres, pasemos entonces a resolver las preguntas que tengamos de parte de la audiencia. Vale, perfecto. Una de las preguntas que nos hacían es básicamente por el cambio cultural. Más allá de los cambios tecnológicos, ¿cómo es ese proceso de internalización del cambio hacia la sustentabilidad que llevamos a cabo en Global? Así que Santi, Marisol. Gracias, Moni. Pues aquí Santi me complementará porque es un esfuerzo en paralelo por muchos frentes. Lo primero son las sesiones de awareness, ¿no? O sea, realmente estar conscientes, lo que mencionábamos aquí, de cuál es nuestro impacto dentro de este cambio climático que tanto escuchamos, sobre todo ahorita, por ejemplo, con este evento de la COP26, donde las naciones están viendo qué se está haciendo, también estar como muy atentos de qué está sucediendo en las tendencias de la industria. Ahora sí que ya no es un will, sino un must have que debemos de tener todas las empresas, y sobre todo cómo vamos acompañando también a todas las personas, a los integrantes y colaboradores para que vayan generando esta conciencia, ¿no? Y entonces aquí pues es simplemente primero el awareness y luego cómo tu trabajo afecta esto y cómo tu día a día también puede ir impactando, pero también la parte de qué está haciendo la empresa. Y en específico, Globant está desarrollando esta parte de e-learning para los que quieran meterse más a fondo. Y aquí, Santi, no sé si me quieras complementar. También creo que el esfuerzo que tú estás haciendo
del lado de toda la parte de Globant, ya como desarrollo de estas mejores prácticas. Entonces, si quieres complementar. Sí, también como comentaba Marisol, y particularmente en Globant, en lo específico a nuestro trabajo, estamos empezando a desarrollar todo un training y capacitación de introducir estos conceptos de lo que es el Green IT y el software verde. No es que las personas, todos los desarrolladores o todas las personas involucradas de pronto van a ser expertos en sustentabilidad, pero sí nosotros vemos a la sustentabilidad como una dimensión más. Así como cualquier persona hoy tiene alguna noción de, hablando de software, ¿sí? Me refiero de lo que es seguridad en el software, como por ejemplo no mostrar un password cuando uno diseña un login, o tiene nociones de calidad, como para hacer un unit test. Creemos que ciertos conceptos de sustentabilidad en el software son importantes y por cual estamos empezando a introducirlos y a empezar a capacitar también a las personas. Bien, súper bien. Hay otra pregunta y es básicamente ese efecto invernadero que se genera, pues es un problema y es un desafío global. Y nos preguntan qué soluciones consideran que tenemos hacia las personas. Ahí la pregunta es muy amplia y este tema es muy amplio. Llevándolo un poco al contexto de esta charla, lo primero y más importante desde el lado de las compañías, el poder empezar a llevar un buen traqueo, un buen registro de la huella de carbono, genera un impacto también de forma individual. Las personas empiezan a ser más conscientes y empiezan a incorporar ciertos hábitos que terminan generando un bien general en la humanidad. Obviamente es un problema global, como se menciona, pero es un problema que tiene que ser atacado en forma conjunta. Y sobre todo creo que ahí también, por ejemplo, digo, aquí hablamos de Salesforce y cómo nos puede ayudar como organizaciones. Ahí lo que yo quiero redondear es, sostenibilidad es esa intersección entre people, planet y prosperity, ¿no? Realmente el impacto que estamos generando, entonces tenemos que empezar a medir impactos. A manera personal, hay un montón de calculadoras ya también en el mercado donde uno puede accesar y medir su huella de carbono, justo es desde cuánta carne consumes, qué tanto viajas en avión, cuánta electricidad usas, o sea, la electricidad que hay en tu casa, etcétera. Entonces, estos esfuerzos, la verdad es que tienen mucho tiempo. Lo que ha sucedido es que las organizaciones como que siempre veían la parte del impacto ambiental o sobre todo el tema de sostenibilidad como algo externo, ¿no? Como algo que yo tenía que reportar, pero no algo que podía medir. La transformación digital lo que nos llevó es, hoy en día ya existe la tecnología y los datos para hacernos cargo de nuestro impacto. Y eso es lo más importante. Tenemos que empezar a internalizar como organizaciones. Ahí está el verdadero cambio en nuestro modelo de negocio, ese impacto que estamos generando en las personas, en el planeta y que también no está peleado con seguir generando prosperidad. Perfecto, súper. Mil gracias a ambos. Aquí dicen qué soluciones tiene Globant para realizar auditorías energéticas. No sé, Juan Manuel, si de pronto quieres mencionar algo sobre el alcance que tenemos de la nube. Lo que estamos ofreciendo actualmente con la nube Sustainability Cloud es que las empresas puedan cargar toda la información dentro de Salesforce, prepararse para generar este tipo de auditorías o cumplir este tipo de regulaciones. Y finalmente, esta información es posible exportarla de la herramienta. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es toda esta implantación de la solución, nuestra capacidad también con el estudio de Sustainable Business de enfocar la solución a los requerimientos y necesidades particulares de los clientes para que cuando logren exportar estos reportes, logren sacar estos tipos de información para la auditoría, sea la correcta que van a presentar. Eso es lo que desde nuestro lado podemos aportar. No sé si de pronto, Oscar, tú quieres complementar algo con respecto a eso. No, creo que lo has dicho perfectamente. No habría más que agregar. Bien, perfecto. ¿Hay alguna acción concreta para reducir
esas externalidades negativas que se han generado, que ya somos conscientes? Existen dos tipos de estrategias. Existe la estrategia de compensación, que es, digamos, si uno no puede reducir su huella inherente, porque de hecho la huella de carbono tenemos que entender que todos generamos una huella de carbono por el simple hecho de respirar, con lo cual nunca se va a poder reducir completamente a cero, ¿sí? Eso es algo importante tener como concepto. Entonces existe el concepto, la compensación. ¿Qué significa la compensación? Que lo que yo emito en algún lugar se absorbe, ¿sí? Y existe la estrategia de reducción, que es una estrategia activa, por decirlo de una manera, podemos decir, proactiva, donde lo que venimos hablando, el momento en que yo puedo empezar a tener conciencia como individuo, en este caso como empresa, de lo que implica mi producción y puedo tomar acciones que me ayuden a reducirlo, estoy teniendo un doble impacto. Por un lado, no solo contribuyo liberando, podemos decir, un cupo que se pueda compensar, o sea, hablando por ejemplo de la selva amazónica, compensa eso que dejo de hacer, pero también contribuyo a que eso no se vuelva a emitir, ¿sí? Entonces, existen, como les decía, dos estrategias, las estrategias de compensación y la estrategia de reducción. Hoy en día existe una vocación muy fuerte para ir a la estrategia de reducción, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablábamos de la Green Software Foundation es una estrategia de reducción, de lograr que consuma cada vez menos energía eléctrica, por lo cual tenga un impacto más positivo. Pero también quiero ser concreto en esto. Nunca se va a poder lograr cero. Cuando se habla de estrategia cero, se habla en realidad de lograr reducir a su mínima expresión, ¿sí? Por el simple hecho de vivir, tenemos una huella de carbono. Bien, perfecto, mil gracias. Creo que ahí ya cubrimos como las principales preguntas que nos estaban haciendo, así que Oscar, te cedo la palabra también para el cierre. Había una pregunta sobre si la solución era compatible, creo que la vi. Dice, ¿Con otros sistemas? sí, si, Con si otros esta sistemas solución de... era compatible con otros sistemas. Entonces, lo primero es, quisiera aclarar que, o complementar que al ser una nube de Salesforce, esta es una solución 100% basada en la nube. ¿Esto qué significa? Los clientes que adquieren esta solución o las empresas que deciden implementar esta solución no requieren infraestructura tecnológica más allá de contar con computadores y con navegadores de Internet, lo cual es obvio para conectarse a Internet. Es la única infraestructura tecnológica que se requiere para quienes no son técnicos y de pronto no conocen Salesforce en profundidad. Es una solución de software como servicio 100% basada en la nube, lo cual significa que no hay que hacer ninguna instalación en la infraestructura tecnológica de la organización que la quiere adoptar. Lo segundo es que también al ser un producto Salesforce es una solución que estará disponible para interactuar con ella o integrarse con ella a través de APIs. Para quienes no son técnicos, las APIs son simplemente como unas puertas que tiene un sistema de información para comunicarse con otro sistema o para que algún sistema se comunique con él. Y como lo decía Juan Manuel, esto permitiría que si yo no quiero que la información de los consumos se ingrese manualmente, sino que el día de mañana tengo un sensor basado en Internet de las cosas que está reportándome esa información, yo podría hacer la integración para que ese sensor directamente le mande la información y la ingrese de manera automática a la plataforma, a Salesforce Sustainability Cloud. Así que es una solución completamente estándar y abierta con los protocolos digamos, de Internet, si los podemos llamar así, existentes hoy en día y 100% basada en la nube. Entonces, desde este punto de vista, es completamente compatible con cualquier sistema que tengan los clientes y que hable, obviamente, a través de estos protocolos o que se pueda comunicar con APIs si quiero tener ese tipo de integración. Ahora, ya para cerrar, ella por sí sola, per se, no requiere estar integrada con otros sistemas, desde que la información pues sea cargada, bien sea por los factores de emisión que importo en la plataforma o a través del ingreso manual que hago de los consumos de energía o carga de los consumos de energía desde una hoja de Excel o desde un archivo texto o archivo plano, que como lo explicó Juan Manuel,
con las herramientas que hay en la plataforma, permiten hacer esas cargas de forma automática. Esa sería la respuesta. No sé, no veo más preguntas, Mónica, ¿cierto? No, ahí ya estaríamos cubiertos, así que ya estamos sobre el tiempo para ir Ok. cerrando. Ajá. Bueno, para cerrar nada, simplemente dar de nuevo las gracias a todos los asistentes por haber aceptado nuestra invitación y estar presentes el día de hoy. Esperamos que lo que hemos presentado sea relevante, sea de importancia para todos ustedes. Sabemos que es una temática que no solo a nivel personal, sino organizacional, como lo expresó Sol, nos compete y de lo cual debemos preocuparnos, pero más que preocuparnos, actuar y tomar conciencia. Así que con eso también esperamos de alguna manera indirectamente contribuir a que este tipo de cultura y de iniciativas se propague a nivel personal y en las organizaciones y de esta manera todos en conjunto pues ayudemos a que tengamos un planeta que sea sostenible y sustentable. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias a todos y estaremos compartiendo también las memorias de este webinar. Próximamente les estaremos haciendo llegar la información. Gracias, Santi, Juan Manuel, Marisol. Muchas Y gracias. gracias a todos los Gracias. asistentes. Buen día. Bye. Hasta luego. Adiós.